Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy me surge una pregunta, ¿no? Y es justamente decirme a mí mismo si soy una persona confiable. Y es la misma pregunta que me permito yo hacerles humildemente. ¿Usted es confiable? No me la tienen que responder. Esta no es una pregunta para silencios sepulcrales, sino es una pregunta para respondernos a nosotros mismos. Y yo sé que la respuesta la tenemos ya. La respuesta la tenemos ya, y es justamente que no somos seres confiables, pero no somos seres confiables de una manera negativa, sino no somos seres confiables porque normalmente muchas veces nos gana nuestra humanidad, ¿o no? Y muchas veces nosotros no podemos pretender que manejamos las situaciones. Muchas veces cuando manejamos las situaciones nos sentimos felices y nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, porque nosotros hemos sido creados, hemos sido creados o hemos sido educados desde muy chiquitos, no para el fracaso ni para fallar, sino que nosotros hemos sido educados para que todo salga bien. Usted educa a sus hijos para que sean hombres o mujeres de bien. Usted no quiere el fracaso para sus hijos, ¿o sí? No. Y usted mismo también recibió esa educación. Si se porta mal, pues no sale a la fiesta, ¿no? Bueno, esos son de los castigos fáciles, ¿no? Pero si se porta bien, pues va a recibir su recompensa. Y entonces creemos muchas veces que nuestra relación con Dios es de la misma manera, ¿no? Y hay algo que no voy a enfatizar porque es llover sobre mojado. Y eso en lo que no quiero enfatizar es de nuestro pecado. Nosotros, si en algo tenemos una verdad, es que somos pecadores, o sea, basta. No vamos a enfatizar en ese pecado, pero sí tenemos que enfatizar hoy como nunca en que el único confiable es Dios. El único confiable es Dios, ¿no? Y no le estoy diciendo que no confíe en nadie, pero hay gente que es confiable, tal vez, en ciertos momentos, pero no todo el mundo va a estar allí para resolverte los problemas. A veces tú tienes gente que te ayuda y que te apoya, pero a veces estás solo o estás sola. A veces tienes respuestas, a veces no tienes respuestas. A veces te llaman, a veces no te llaman, ¿sí? Y eso es la vida, o sea, no peleemos con esas situaciones y con esas circunstancias, porque eso somos nosotros los seres humanos. A veces sonreímos, a veces no sonreímos, a veces hablamos, a veces no hablamos, no sé, somos un poquito bipolares muchas veces. Sí, y entonces a veces estamos de buenas, estamos de malas, y eso es lo que somos, ¿no? Entonces no vamos a enfatizar en eso, pero sí tenemos que enfatizar en la confianza que tenemos que tener en Dios.
Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es una certeza y es una realidad. Confíe en Dios y verá que desde allí todo va a cambiar. Porque usted pone su confianza en Dios, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Miren, el riesgo que tenemos nosotros los cristianos en estos tiempos es mirarnos a nosotros mismos. Y mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar a los demás. El riesgo que tenemos nosotros, los que estamos en un proceso de conversión, es empezar a juzgar lo que nosotros hemos dejado ya de hacer, ¿no? Cuando usted es soberbio y usted es orgulloso y aquí en la iglesia cogen y pum, le cambiaron el disco. Le dijeron, no, tiene que ser humilde y empieza a ser humilde. Pero normalmente siempre hay un fenómeno que usted empieza a pelear con ser humilde, ¿no es cierto? Entonces por eso muchos se acercan y empiezan a decir, pero padre, ¿por qué desde que yo empecé a venir a misa o yo empecé a rezar o empecé a acercarme al Señor, como que todo se hace más difícil? ¿Sí les ha pasado? Si no les ha pasado, por favor, asústense, porque cuando los perros ladran es porque se va caminando. Decía Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Cuando los perros ladran es porque se va caminando, ¿sí? Y entonces, pues claro, cuando uno se acerca al Señor y empieza en ese esfuerzo de cambiar, de transformar muchas cosas, pues empiezas una batalla fuerte contigo mismo. Pero contigo mismo en la que tienes que aprender a confiar en Dios y a mirarlo a Él, o si no, quedémonos así. Usted es un santo varón, se murió, ¿sí? Pero aprendemos a confiar o aprendemos a confiar, ¿no? Y esto no nos lo va a enseñar ni un libro, ni no lo vamos a escuchar, sino que vamos a ser testigos en el momento en que a ti te toque, ¿sí? Dejar las cosas en las manos de Dios porque ya a ti te quedó grande. ¿A usted le ha quedado algo grande? ¿Sí? Pues va por buen camino. Porque cuando a uno le queda algo grande y se rinde uno ante eso, empieza uno a descubrir que el fiel y el capaz de darnos esa gracia es Dios. El poder de los míos, nos dice el Señor, el poder de los míos, ya lo han escuchado muchas veces, el poder de los míos es no poder. ¿Cuál es su poder? La oración. ¿Cuál es su poder? Sus carismas. ¿Cuál es su poder? Sus virtudes. ¿Cuál es su poder? ¿Sus capacidades? ¿Cuál es su poder? O sea, quiero que sepa que sus virtudes, sus capacidades y todo lo bueno que hay en usted son adornos que Dios le ha dado a usted. Pero ¿qué es lo que es usted? Justamente ese ser humano que muchas veces vive en la frustración de que cae, de que pierde, ¿sí? Y entonces por eso allí el poder de los míos, ¿sí? El poder de los de Dios es no poder, porque el poder nuestro es de Dios, viene de Dios. Esto sí lo ha experimentado. Entonces uno cuando empieza en ese proceso de conversión y empieza a luchar con todas esas cosas que está dejando y preciso, miren, le van a poner al lado, usted, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del soberbio, que normalmente es lo que más sufrimos nosotros, la soberbia, ¿sí o no? Y el orgullo. Porque eso sí, para bajar la cabeza, Dios mío, nos cuesta muchísimo. Bajar la cabeza, no la queremos perder, entonces no la queremos bajar. Pero cuando intentamos bajarla, ¿qué pretendemos? Que el que está al lado nuestro también la baje, ¿sí o no? Y entonces, algo difícil es que cuando yo empiezo a bajar la cabeza, empiezo también en esa tentación de decir, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué yo? Y entonces usted empieza a darle duro al otro, porque si yo la estoy bajando, bájela usted. Pero ¿por qué yo? Y entonces ahí también nos damos cuenta que no somos, ¿sí? Somos seres humanos y no somos confiables ni aún estando en una iglesia, porque estar aquí no garantiza nada. Nuestra única garantía es el Señor. Y entonces, bueno, vuelvo nuevamente a la misericordia de Dios para que esto no suene a regaño. Pero vuelvo nuevamente a la misericordia de Dios. Mírelo a Él. Empiece a mirarlo a Él, ¿sí?
No mire a sus lados. Bueno, a no ser que cuando el padre Fernando les diga, miren al que está a su lado. Pero no se ponga a mirar a sus lados, porque usted se mira y empieza a mirar detalladamente qué es lo que usted tiene a su lado y empieza a depositar su confianza en lo que usted tiene a su lado. Tenga la seguridad que muchas veces no va a encontrar lo que busca, ¿sí? Lo que busca. Por eso el Señor es el Señor y hay que buscarlo a Él. Hay que buscarlo a Él. Hoy la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, uno de mis textos favoritos. Dios amó tanto al mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Capítulo 3, ahí vamos a encontrar la samaritana, ¿no? Parte de la samaritana, y luego viene ya finalizando ese capítulo 3, viene esta frase, ¿no? Dios amó tanto al mundo, ¿sí? Amó tanto al mundo que entregó su Hijo, ¿sí? Por nosotros. Y empieza a hablar del amor de Dios, pero también empieza a hablar de la condenación, y ahí está la respuesta. ¿Quién se condena? Pues se condena aquel que pone su confianza en otro que no sea en Dios. ¿Por qué se condena? ¿Y cuál es la condenación? ¿Saben qué traduce condenación? La condenación se traduce en decepción, la condenación se traduce en frustración, la condenación se traduce muchas veces en conocer la realidad del otro. Y claro, cuando usted se decepciona, cuando usted se desanima por el otro, pues se condena, porque normalmente ¿cuáles son sus conclusiones? Pues ya no voy, porque él va. ¿Sí? O cuando usted se mira a sí mismo, también se condena, porque entonces, como está mirándose a usted y no está mirando a Dios, entonces, pero ¿de qué me sirves? Voy a misa, rezo y sigo en las mismas, pues ya no vuelvo, ya no voy, me rindo. Ahí está la condenación. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ama y sabemos que Dios envió a su Hijo, pero no lo estamos mirando a Él y no lo estamos siguiendo a Él. Entonces cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos nos condenamos solitos, y por eso es que muchos de nosotros nos alejamos o pasamos por momentos en los que nos desanimamos y por momentos en los que ni volvemos ni pisamos una iglesia, y mucho menos nos atrevemos a levantar nuestra mirada para rezarle a Dios, porque nos da vergüenza, y la vergüenza nos aleja de Dios. Entonces muchas veces hay que vencer la vergüenza y empezar a confiar en Él. Como lo decía el Salmo nos dice hoy algo maravilloso. ¿Qué decía el Salmo? ¿Cómo? Uy, Dios mío, ya me estaba preocupando. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. O sea, haga la prueba y verá. Haga la prueba, mire lo que está a su alrededor o mírese usted mismo y verá que usted sale de aquí pero aburrido, desanimado. Pero haga la prueba ahora y mire al Señor y se va a dar cuenta de que hoy va a tener una nueva oportunidad para seguir adelante. Pero haga la prueba. Mírese usted mismo y verá que va a salir de aquí, pero aburrido. Usted va a decir, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero mire al Señor y va a entender de que esto no es truco mágico, ¿sí? Ni que es amuleto, sino que realmente hay un Dios vivo, real, presente, que quiere amarnos y que quiere hacernos protagonistas de su misericordia. ¿Protagonistas saben por qué? ¿Sabe por qué usted es protagonista de la misericordia de Dios? Usted estuvo el domingo. ¿Sabe por qué usted es protagonista de la misericordia de Dios? Ahí está la respuesta. Hijo de Dios, sí, usted es hijo de Dios. Usted tiene la gracia de Dios, pero usted es protagonista de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted es pecador. Usted es protagonista de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted es pecador. Y que el pecador es el que experimenta
el perdón y la misericordia de Dios. Por eso somos protagonistas de la misericordia de Dios. Somos pecadores y necesitamos de Él. Así que, queridos hermanos, pidamos en esta Eucaristía esa gracia de mirarlo a Él, de enfocarnos en Él, que Él sea nuestra motivación para que Él motive lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y todas estas promesas de la palabra de Dios no son truco mágico, son una certeza y una realidad, se los garantizo. No es promesa política, es realmente garantizado, y la garantía es eternidad, y la garantía es para siempre. Pero créalo, no crea en Dios, créale a Dios y verá la gloria.